Hola chicos, bienvenidos a este vídeo tutorial en el que trataremos el tema de la unidad del paciente, un tema imprescindible que conozcáis ya que será el lugar donde trabajéis principalmente en vuestra práctica diaria, ya sea en un hospital o en una residencia. Tanto las plantas del hospital como de una residencia contienen una serie de partes, una serie de estancias que es necesario que conozcáis. La principal que vais a tener contacto con ella será el control de enfermería, en la que el DUE o bien incluso los médicos os planifiquen los cuidados de los pacientes. Y en esta sala no solamente vamos a encontrar los datos específicos no solamente vamos a encontrar los datos específicos que nos proporcionen acerca de los cuidados que tenemos que darle a un determinado paciente o usuario, sino que también vamos a encontrar un registro de las historias clínicas de los mismos. Por otro lado, vamos a encontrar despachos de médicos o de DUEs, un despacho de supervisión para todo el hospital, cuartos de limpieza, aseo de personal, aseo para todos aquellos que trabajemos en el hospital, sitios para estar en el hospital mientras no trabajamos, zonas de limpio, de sucio, donde se prepara el material para esterilizar. Concretamente, esto es más típico de residencias, ya que el resto de zonas, el resto de hospitales, lo que vamos a encontrar son las áreas de esterilización, e incluso algunos centros pueden contar con salas de docencia para impartir cursos, cuartos de medicamentos y pues lugares donde también podemos encontrar la lencería de cama y almacenes de materiales fungibles. Es importante, más que conozcáis todas estas áreas, que conozcáis o cuando empecéis a trabajar en un hospital, que os proporcionen un plano para que podáis entender dónde se encuentran cada uno de estos puntos que hemos descrito, estas áreas que hemos descrito. Tenemos, por ejemplo, un control de enfermería en la cual se proporcionan o nos facilitan la hoja de cuidados a los pacientes y en esta habitación aquí se accede a la sala de las historias. Aquí tenemos una sala donde se podemos encontrar los medicamentos e incluso material desechable, unos despachos, ya sean para el personal médico o también una zona de descanso, como veis en esta foto. La zona donde se guarda la lencería, la zona donde se guarda el material de curas del paciente y el material desechable. Estas son las zonas, digamos, no médicas, perdón, las zonas médicas. Pero vamos a ver ahora otra gran zona de los hospitales y de residencias, que son las unidades del paciente. La unidad del paciente, ¿qué es? Pues es el espacio donde se encuentra no solamente la cama del paciente, el mobiliario y el equipo que se utiliza normalmente para asistir a ese paciente, ya sea en un hospital o en una residencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ¿cuántas unidades del paciente habrá en un hospital? Pues habrá las mismas unidades del paciente que número de camas. Y habrá unidades del paciente que tengan habitaciones que contengan una unidad del paciente, porque habrá una cama, 2 unidades del paciente o 3 unidades del paciente. Seguimos hablando del tamaño de las habitaciones. Existen o de las características mínimas que ha de contener una unidad del paciente. Las habitaciones individuales no pueden tener más de 10 metros cuadrados, no pueden ser más pequeñas de 10 metros cuadrados.
Y estas deben existir sobre todo para pacientes que estén muy graves, pacientes inmunodeprimidos o pacientes que tengan una infección grave y exista riesgos de contagio. Eso es lo que llamamos aislamiento en el primer tema de nuestro curso. Hay habitaciones dobles que tienen unos metros mínimos de 14 y las triples que tienen una distancia mínima, un espacio mínimo de 20 metros cuadrados. ¿Qué pasa con respecto a los techos? Los techos tienen que tener 2,5 metros como mínimo. El espacio que existe entre camas tiene que ser de 1,20 y debe de existir una serie de biombos entre cada una de las habitaciones, entre cada una de las unidades del paciente, que garanticen que existe una intimidad para que estos puedan desarrollar correctamente y de manera respetuosa los hábitos de higiene de los mismos. También hemos de contar con aseos que tengan una serie de medidas de control o de seguridad para pacientes adaptados a pacientes y pacientes minusválidos. Y dentro de estas medidas vamos a contar con asideros, con váteres adaptados, con suplementos para que el paciente no tenga más facilidad para sentarse. Vamos a hablar de grifos monomandos, vamos a hablar de, de duchas que contengan plataformas antideslizantes, de bañeras que contengan sillas giratorias, pero además los aseos han de contar con una serie de espacios mínimos, como son 1,20 m de giro, unas puertas específicas de paso que permitan el paso de sillas de ruedas y de camillas, concretamente una medida mínima de 80, aunque la mayoría de estas son de 1 metro, y tiene que haber una serie de interruptores en la cama, y estos interruptores están relacionados con la iluminación de la habitación. Se tienen que poder encender y apagar todas las luces desde el cabezal. Tiene que existir unas tomas de oxígeno y un sistema de vacío en el cabecero de la cama. La toma de oxígeno es para administrar oxígeno a aquellos pacientes que lo necesiten porque necesiten una terapia respiratoria, y los sistemas de vacío son sistemas especializados en eliminar secreciones que el paciente tenga, con un sistema de aspiración de las mismas. Además, tiene que haber una comunicación interna con la unidad de enfermería para que, por un lado, haya un sistema de aviso para que el DUE pueda venir a nuestra llamada, pero por otro lado tiene que haber un sistema en el cual nosotros podamos interaccionar directamente con esta unidad de enfermería. Además, no solamente tenemos que hablar de que hacen falta unas condiciones físicas adecuadas, sino que tiene que existir unas condiciones ambientales. Y dentro de estas condiciones ambientales, he querido distribuirlas en 4 grandes grupos: condiciones atmosféricas, condiciones de iluminación, de nivel de ruido y de limpieza. Con respecto a las condiciones atmosféricas, hemos de decir que la temperatura en la unidad del paciente tiene que rondar los 21 grados. Esta tiene que ser algo menor a la temperatura en los pasillos, que debe estar en torno a los 22-23 grados, y que los quirófanos, esta temperatura va a ascender hasta los 28 grados, ya que el paciente en estas condiciones va a estar principalmente desnudo y hay posibilidad de que pueda contraer un resfriado y que le haga dificultar su recuperación posterior. Es también importante mantener constante estas temperaturas para evitar infecciones nosocomiales, y los filtros que
por el cual estas habitaciones se ventilan, salen los filtros de aires acondicionados, tienen que estar siempre lo más limpios posibles para evitar también infecciones nosocomiales como por ejemplo la legionela. Además, hemos de decir que la temperatura va a diferir también en habitaciones de niños o en pacientes inmunodeprimidos, que será ligeramente mayor a la de las unidades del paciente convencionales. Y estas temperaturas se controlan con una serie de termostatos que están en los pasillos y en las unidades de enfermería. También tenemos que considerar que tiene que haber unas condiciones ideales de humedad y para esto esta condición de humedad tiene que estar entre el 40 y el 60%. Se mide con higrómetros y tenemos que tener la consideración de que en pacientes con afectaciones respiratorias esta humedad tiene que ser ligeramente mayor para evitar la sequedad que puede existir en estos medios, en estas unidades del paciente específicas. Por otro lado, la ventilación es imprescindible también para airear las habitaciones y que es conveniente airear también las camas, dejando, por ejemplo, las ventanas abiertas unos 15 minutos o en el caso de que las ventanas estén cerradas, permitir flujos de aire constantes antes de que realizar un cambio de lencería de cama. Hemos de decir también que esta ventilación se debe de cuidar mucho, se debe de reducir cuando se está cambiando, duchando o haciendo la higiene en la cama del paciente para evitar riesgos de enfriamientos y que principalmente en pacientes con aislamiento tiene que haber unas condiciones de ventilación positiva o ventilación negativa, ya sea para prevenir contagiar al enfermo, en este caso habría una ventilación positiva en pacientes inmunodeprimidos para que todos los microorganismos patógenos del paciente, una vez que se abren las puertas, la presión pueda provocar que todos estos microorganismos se vayan, y una presión negativa en el caso de pacientes con enfermedades infecciosas graves para que éstas no sobrepasen la unidad del paciente donde éste está reclutado. Esto ya lo vimos en el tema 1, pero a título de recordatorio lo he mencionado. Condiciones de iluminación. La iluminación es necesario que haya una iluminación natural y una iluminación artificial. La luz que incide sobre un paciente va a permitir que podamos manipular ligeramente su nivel de conducta. Una luz semioscura favorece la relajación, mientras que una luz intensa favorece la excitación de ese paciente. Tenemos de decir que todas las habitaciones tienen que tener una ventana a la calle, de manera que pueda llegar a entrar luz, porque la luz mejora el estado de ánimo de los pacientes. Y por otro lado, aumenta la resistencia a las infecciones. Por eso también tenemos que considerar que podríamos cambiar la ubicación concreta de las camas de los pacientes para conseguir que no les incida de manera directa la luz o conseguir que un paciente concreto reciba una mayor cantidad de Lumex, que es la unidad específica de luz, para alterar o modificar su estado anímico. Además, tiene que haber una luz artificial que sea en general, que sea principalmente continua y que no sea totalmente directa. Y por otro lado, tiene que haber unas luces individuales que permitan, una vez que la habitación esté oscura, poder tener una luz específica para esa determinada unidad del paciente. Además de que tiene que existir unas luces de emergencia
que permitan, por ejemplo, al paciente dependiente, independiente, perdón, al paciente independiente poder acceder por la noche al baño sin necesidad de encender luces. Con respecto a las condiciones de insonorización, hemos de decir que el ruido provoca fatiga y trastorno nervioso, por lo tanto es importante mitigar el ruido exterior y el ruido interior. El ruido exterior se consigue mejorando los sistemas de aislamiento, colocando planchés de, de aislamiento para conseguir una disminución de los decibelios que vienen de la calle. Y con respecto al ruido interior, podremos determinar una serie de medidas, como por ejemplo hablar en voz baja, bajar el volumen de la televisión, de la radio, usar zapatos o zuecos silenciosos, no agitar mucho los carros de curas, de comidas o de camas, sustituir materiales metálicos por desechables o de plástico, cuidar las horas de silencio durante la noche o no permitir un gran número de visitas durante el mismo tiempo. Simplemente que las conozcáis porque son medidas de sentido común, pero a veces el sentido común se olvida en las unidades del paciente, tanto de hospitales como de residencias. Y con respecto a las condiciones higiénicas, ya lo hemos dicho anteriormente, ventilar la habitación es imprescindible, ventilarla para eliminar estos patógenos, estos microorganismos patógenos que pueden existir en esta unidad del paciente. Fregar con agua y lejías las superficies de suelos y paños y utilizar la técnica de doble cubo, en el cual un cubo sirva para enjabonar y otro para aclarar. Vaciar el contenido de las botellas y cuñas y lavarlo con agua jabonosa después de cada uso. Y convendría también de vez en cuando desinfectarlo. También sería conveniente usar lavacuñas para conseguir una máxima desinfección de estos recipientes para conseguir una óptima defecación del paciente. Sería interesante utilizar papeleras o vaciar las papeleras constantemente, mejor dicho, y para ello, cuando recojamos la unidad del paciente, se deberían recoger estas bolsas y echarlas en unas bolsas mayores que tendremos en el carro de sucio, en los pasillos donde cogemos y accedemos todos los días a la unidad del paciente. Siempre es conveniente que el orden de la habitación esté recogido, esté en el mejor estado posible. Y estas medidas higiénicas han de ser mayores cuando el paciente es dado de alta. En primer lugar, hay que cerrar la habitación durante un tiempo determinado para que el polvo se asiente. Los equipos reutilizables, como hemos dicho, tienen que pasar sí o sí en este momento por un portacuñas, un limpiacuñas para que este material, estos lavacuñas y estas cuñas y estos orinales puedan ser esterilizados. Y se debe de desechar todo el material de higiene personal del paciente y se debe limpiar el colchón y el somier, además de, evidentemente, colocar un nuevo cubre colchón sobre la unidad del paciente nueva. Vamos a ver un poquito cuáles son las partes de la unidad del paciente. Y con respecto al mobiliario, luego hablaremos de las camas, pero aparte de las camas vamos a hablar de que debe haber una silla con un respaldo duro que permita sentarse al paciente, pero también tiene que haber un sillón reclinable para que el paciente se pueda sentar o el acompañante pueda dormir en este sillón. Tiene que haber una mesita de noche, una mesita de noche en la cual el paciente pueda dejar pues
agua o sus enseres personales. Tiene que haber una mesa auxiliar que le permita comer o leer, semi-incorporado, un armario ropero, un biombo, como hemos dicho anteriormente, para preservar la intimidad, sobre todo cuando estamos hablando de unidades del paciente de dos o más, perdón, habitaciones de dos o más unidades del paciente. Tiene que haber un timbre luminoso, como vemos aquí. Unos focos de luz para conseguir esa luz individual para que el paciente pueda tener acceso a la lectura, por ejemplo, a nivel nocturno. Y tiene que haber unas tomas como las que vemos aquí de oxígeno, de administración de oxígeno, como es esta pequeñita que se ve aquí, perdón, esta de aquí. Y por otro lado, una bomba de vacío, como se ve aquí, para aspirar las secreciones en el caso de que este paciente pudiera tenerlas en vías respiratorias altas. Y ya hemos visto el mobiliario que hay en la unidad del paciente, hemos dejado libre el tema de las camas porque es un tema interesante que conozcamos las principales camas en las cuales que habrá en la unidad del paciente. Y concretamente hablaremos que la típica cama que vamos a encontrar en la unidad del paciente será la cama articulada, que ya puede ser o bien con manivela o bien con un mando eléctrico, va a permitir movilizar los distintos segmentos que tiene. Principalmente tiene que existir uno en el cual se eleve cabeza y tronco y ponga al paciente sentado, pero también habrá otros segmentos, como por ejemplo uno en pelvis y otro en extremidades, para ir moviendo ligeramente al paciente para conseguir que se reduzcan las úlceras que se generan normalmente en los pacientes que están durante bastante tiempo encamados. Este es un tipo de cama más rudimentaria, la de somier rígido, que lo único que hace es elevarse de su base por medio de una manivela. Esta es una cama ginecológica que no es que presenta dos extremos, dos dispositivos en la base para que la paciente pueda abrir las piernas y pueda ser revisada. Esta es una cama para obesos en la cual presenta 6 puntos de apoyo en lugar de 4. Esto es una cama de partos, también con unos dispositivos en su parte superior para que puedan colocarse las piernas de la paciente y se pueda tener acceso a la zona vaginal. Una cama UCI con abundantes articulaciones y con unos colchones específicos antiescaras para evitar que se generen úlceras por presión. Camas traumatológicas, ortopedias o de Juctet, en las que estas camas van a tener un sistema de poleas en las cuales van a permitir realizar movilizaciones de pacientes y están indicadas específicamente en aquellos pacientes que estén politraumatizados, de manera que sirvan para mantener los huesos sin llegar a separarse, de manera que la cicatrización de los mismos sea adecuada y permita una recuperación eficiente del paciente. Un armazón de Zoster en las cuales estas camas giran, digamos, al paciente de decúbito supino a decúbito prono y está indicado principalmente en aquellos pacientes que estén mucho tiempo postrados, contengan quemaduras y sobre todo principalmente para evitar estas úlceras por presión que vamos a contar o vamos a ver en pacientes postrados. Otra cama para evitar úlceras por presión será la electrocircular, en la que mueve al paciente en un eje circular para reducir estas úlceras por presión. O una cama rototest que también va a permitir que el paciente
al paciente que se generen úlceras por presión. Incubadoras en las cuales se colocan aquellos niños nacidos prematuramente para que se mantengan unas condiciones de temperatura idóneas a las que se encontraban en el vientre de su madre, y en el cual se monitorizan las constantes, se puede administrar luz a aquellos pacientes que tengan tendencia a la hiperbilirrubemia, y por otro lado también cuentan con una monitorización, como veis en el dibujo, en esta fotografía, en la parte superior, y unos tubos de secreción de unos tubos de aspiración de secreciones para eliminar las posibles secreciones que el niño prematuro tenga. También vamos a ver un tipo de camas especiales, como son las camas de ambulancia, que se articulan desde sus patas para poder introducirlas en la ambulancia, y una serie de cinturones para evitar que el paciente se mueva, camas de rescate para conseguir una movilización del paciente, o camas pala en las cuales vamos a trasladar el paciente desde una posición de decúbito supino sobre una superficie en la cual el paciente yace a este tipo de cama, ¿vale? A la cama en pala. Más que os podemos decir sobre la cama, pues vamos a hablar un poquito de los accesorios de la cama, y vamos a hablar de los colchones. Colchones como por ejemplo colchones de látex o viscoelácticos, que son los colchones más normales que se dan en nuestras residencias o en nuestros hospitales. Y concretamente para aquellos pacientes que estén mucho tiempo postrados, vamos a utilizar colchones específicos como los colchones de aire, que son colchones antiescaras que están conectados a un compresor, de manera que le inyectan la presión de aire suficiente para evitar la formación de úlceras, y se inflan y se desinflan en función de si queremos reducir la presión sobre o aumentar sobre determinadas zonas. Colchones de agua, de manera que el agua haga un efecto también de reducción de la prevalencia de úlceras por presión, con una temperatura que se puede ajustar, concretamente se colocan a 37 grados, de manera que sea más difícil que se puedan generar úlceras por presión, y colchones con espuma también para evitar las úlceras por presión, debido a que son mucho más blandos. Además, el paciente ha de contar con un material accesorio, como es un vaso y una jarra para poder beber agua, o un vaso para desarrollar la higiene bucal, una cuña o una botella para realizar deposiciones, un recipiente, recipientes para recogida de muestras si es que procede recoger muestras, y evidentemente un pijama y una bata, además de ofrecerle a los familiares unos guantes para si tiene que limpiar al paciente en algún momento. Además, el paciente ha de contar con unos instrumentos de higiene personal cuando éste sea independiente, como son jabón y esponjas de un solo uso, un peine, toallas, crema hidratante y papel higiénico. Y vamos a hablar de accesorios de cama que podemos encontrar en la unidad del paciente, como son barandillas de seguridad para evitar que el paciente se pueda caer de la cama, unos protectores de barandillas para evitar que el paciente se pueda lastimar con estas barandillas, unas cuñas tope
para mantener mantener una posición del cuerpo, y por otro lado, si las ponemos de manera horizontal, para evitar úlceras por presión. También vamos a encontrar férulas de antirrotación que inmovilizan el pie, sobre todo en aquellos casos en los cuales se haya producido una fractura o una flexión, una distensión o un esguince. Arcos de protección en aquellos pacientes que tengan quemaduras o úlceras en su parte en decúbito supino, lo que va a permitir que la ropa de cama no esté en contacto con el paciente. Soportes de sueros para toda aquella terapia en la cual el paciente le estemos inyectando por vía intravenosa cualquier medicamento, este medicamento pueda mantenerse en estos soportes. Soportes de bolsa de diuresis en la parte inferior de la cama. Estas bolsas de diuresis van a permitir recoger la orina del paciente y que esta pueda estar por debajo del lugar, o sea, de la vejiga. Y estribos o triángulos de Balkan, que son aquellos instrumentos que se colocan en las camas de pacientes que han sufrido un politraumatismo, para permitir que los sistemas de poleas actúen y puedan desarrollarse adecuadamente las medidas de ferulización de estas extremidades. Y ya para acabar, unas breves pinceladas de la ropa de cama, ya que contáis no solamente con los vídeos que veis en este PowerPoint, sino con una serie de vídeos comentados por nosotros mismos que podréis tener en la plataforma. Decir que de abajo arriba vamos a contar con un cubrecolchón, una sábana bajera, un empapador, entremetida, sábana encimera, manta, colcha y funda de almohada. Y que esta lencería se debe colocar en una silla al lado del paciente antes de realizar la higiene del paciente. La higiene el cambio de ropa de cama del paciente en orden inverso, es decir, en la parte más inferior colocaríamos la funda de almohada y en la parte más superior la sábana bajera. Y si el paciente entrara, si hiciera una cama cerrada, la cama que va a recibir al paciente por primera vez, se colocaría también un cubrecolchón. Este esquema es muy importante que lo conozcáis, de cómo se dobla la lencería de cama. Tenéis vídeos específicos realizados por mí de cómo se realiza esta técnica. Me interesa que guardéis este esquema como oro en paño, porque os va a permitir de una manera visual comprender cuáles son los pasos para cada uno de estos procesos. Por lo tanto, interesa que lo tengáis en cuenta. Una serie de normas generales antes de realizar la cama, como que la limpieza, el cambio de ropa de cama será después del baño del paciente, que todo como ya hemos dicho, debe estar en la silla en orden inverso. Los carros de limpio y de sucio nunca se deben colocar dentro de las habitaciones para evitar contaminaciones cruzadas. La ropa limpia nunca se mezclará con la sucia, la ropa sucia va a una bolsa que posteriormente irá al carro de sucio. Tenemos que empezar siempre con un lavado de manos y con la colocación de guantes. No se puede expulsar la ropa sucia. Es muy importante que la ropa no se coloque, perdón. Estamos diciendo que se debe evitar expulsar la ropa sucia, y por otro lado nunca tenemos que colocar la ropa limpia, la lencería limpia en contacto con nuestra ropa, para evitar que pueda haber también contaminaciones cruzadas. La cama es muy importante que se frene y ponerla en posición horizontal antes de realizar el acto.
Es importante para evitar úlceras de presión, evitar arrugas en la sábana, por lo cual tenemos que centrarnos en estirar de las sábanas para que se queden lo más rectas posibles y sin irregularidades, pero siempre considerando que no tenemos que tocar la parte media de la cama, sino que tenemos que siempre estirar de los lados. Remarco ese solo para entender que solamente tenemos que estirar de estos y nunca de la parte central. Y encimera, manta y colcha tienen que realizar un embozo que irá hasta la zona de los pies. Vamos a hablar de distintos tipos de cama: cerrada, cama desocupada, cama ocupada, cama quirúrgica. Y bueno, aquí os he puesto el esquema de la cama cerrada, la cama abierta y la cama quirúrgica, que es un esquema, digamos, común. Tenéis el vídeo perfectamente explicado. Aquí concretamente del esquema es simplemente para que lo tengáis en cuenta, que los 6 primeros pasos se repiten en todas las técnicas. Aquí os he querido resaltar un poquito en qué consiste el embozo. Lo he dividido en tres. El embozo, la realización de la colocación de eh, las tres piezas de lencería encimeras, es decir, la encimera propiamente dicha, la manta y la colcha, cómo se colocan antes de realizar el embozo. En segundo lugar, cómo se hace ese doblez, cómo se realiza ese doblez. Y en tercer lugar, cómo se realiza ese doblez si no tiene manta. Voy a ir explicándolo paso a paso. A la hora de realizar, el embozo, la encimera tiene que quedar marcando esta línea como si fuera el colchón. La encimera tiene que quedar unos 10 centímetros más larga que el colchón. Por otro lado, la manta, si es que lo tiene que quedar 10 centímetros antes que el colchón, 10-20 centímetros. Y por último, la colcha debe quedar a la altura del colchón. A la hora de doblar, en primer lugar, lo que haríamos sería doblar la colcha sobre la manta de manera que quede remetida una con la otra. Y en segundo lugar, tenemos que coger y la encimera, vamos a realizar un embozo que cubra colcha y manta, evitando generar dobleces innecesarios. Este procedimiento es mucho más sencillo si estamos en verano y no hace falta colocar manta, y consistirá en colocar, como hemos dicho, la encimera hasta 10 centímetros superior al límite del colchón, y colocaremos la colcha 10-20 centímetros por debajo del colchón, y posteriormente lo que hacemos es doblarla de manera que quede doblada hasta el lugar donde empieza esta concha, ¿vale? Es una técnica que trabajaremos en clase para que la dominéis perfectamente. En el caso de camas desocupadas, es importante que sepáis abrir la cama en espera de que venga el paciente. En el vídeo os he preparado un vídeo de cómo se realiza la técnica de apertura en pico y en fuelle, y también os he preparado un vídeo de cómo se realiza la cama quirúrgica o en triángulo. Y pues estos pasos tampoco me centro ahora en explicarlos cómo se realiza la cama ocupada, porque también tenéis un vídeo del mismo.
Y hasta aquí, chicos. Ha sido una presentación ligeramente más corta, pero requiere que trabajéis bastante los vídeos que hemos preparado para que dominéis uno de vuestros grandes retos en vuestra profesión, que es la realización de camas en pacientes, en unidades del paciente, en la cual haya camas, que haya que hacer camas desocupadas o camas ocupadas en estas unidades del paciente, ¿vale? Así que os animo a que veáis los vídeos y preguntéis todas aquellas dudas que tengáis en liza, ¿vale? Ha sido un placer estar con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.